Buenos días, queridas lectoras de CTXT. Buenos días. Hoy estamos aquí con Juan Bordera, que nos va a hablar de nuevo de emergencia climática. Él es periodista, es experto en economía, es experto en decrecimiento. Y bueno, Juan, vamos enseguida con la primera pregunta. Eh, ¿Somos todos víctimas de un cierto tipo de negacionismo? ¿Y por qué nos ocurre? Pues muy buena pregunta. Bueno, primero, gracias por la invitación y yo creo que en el fondo a todos nos cuesta ver la realidad cuando la realidad se torna muy difícil de ver. Es decir, los medios de comunicación manipulan, no hace falta que le explique a nadie que lea contexto, ¿no? Esto, pero es uno de los motivos por los cuales es tan fácil negarse a ver la realidad. Y luego otro de los grandes motivos es que no es muy agradable ver la realidad según en qué temas te vayas metiendo, ¿no? El tema de cambio climático, crisis energética, configuran un mapa, digamos, bastante terrorífico. Con lo cual, el negarse a ver esa parte de la realidad, pues bueno, en el fondo es bastante humano y luego además, pues como digo, aparte de los medios de comunicación, hay una empresa, literalmente un sector empresarial que se dedica a financiar el que la gente no se entere, ¿no? Que es esta mutación que contábamos Antonio y yo, Antonio Turiel y yo en un artículo que luego entró en el libro este del otoño de la civilización, que es cómo se está mutando del negacionismo al negocionismo. Ya es muy difícil negar el cambio climático, salvo que seas como de Atapuerca. Y entonces, pues bueno, lo que se está intentando ahora es negociar con él y intentar lucrarse. Las empresas que antes negaban el problema ahora buscan sacar beneficio. Vale, yo un poco sobre lo que estás diciendo, yo creo que a veces hay que ser como valiente para pensar estas cosas, ¿no? Porque lo que decías tú, que es que al final es muy humano, ¿no? En nuestra anterior entrevista yo decía que a veces cuando leía estas cosas me entraba ansiedad climática, ¿no? Y me quedaba paralizada buscando más información y viendo cuáles eran las posibles alternativas, ¿no? Entonces creo que estamos también como en un buen momento para imaginar, ¿no? Cómo sería ese otro posible mundo, esa otra sociedad. Y un poco, siguiendo el hilo de lo que tú estabas comentando, queríamos preguntarte, ¿cómo necesitamos que cambien nuestras vidas en el día a día? ¿Cómo notaríamos una posible transición de un modelo insostenible como en el que vivimos a otro modelo sostenible? O sea, que si tuvieras que mandar como imaginar qué cosas, qué es lo que le contarías a la gente? Bueno, lo principal, y me alegro mucho de que me hagas esta pregunta, porque justo además hoy ha salido un informe, bueno, un paper que un colega, Shine McShine en Twitter, que tiene como muchos seguidores, también ha hecho un hilo muy, muy bueno explicando cómo el principal escollo que tenemos para la transición es la desigualdad económica. Es decir, lo primero que habría que conseguir es reducir bestialmente la desigualdad económica, que se ha aumentado de una manera, obscena durante la pandemia, hasta el punto de que los 10 hombres más ricos del planeta han doblado su riqueza en los últimos 2 años y el 99% de la sociedad hemos perdido poder adquisitivo y esto va a seguir así, salvo que se pongan, no parches al capitalismo, sino que se reforme literalmente el sistema de arriba abajo o el sistema se acabará cayendo porque es algo que le ha ocurrido a otras civilizaciones en el pasado. Si tienes una desigualdad económica brutal, es imposible que la gente, digamos, de clases bajas, medias, asuman los cambios individuales, que es verdad que van a tener que hacer, ¿no? Lo que decíais del día a día, por supuesto que la mayoría de las personas tendríamos que reducir el uso de combustibles fósiles en el transporte, quizá estaría muy bien también reducir mucho la carne en la dieta, o sea, lo típico que se suele decir es verdad, pero lo que no se puede poner es el foco en la acción individual, porque no es casualidad, por ejemplo, que British Petroleum, la petrolera, instigase el concepto este de huella de carbono personal para que nos estemos peleando entre nosotros y nosotras de, no, es que tú contaminas más porque tú viajas en avión o comes carne. Ya, ya. Entonces, la clave es la reducción de la desigualdad económica de una manera radical, porque si no, la gente mira a la élite y dice, ¿y yo tengo que reducir mi huella de carbono mientras Elon Musk contamina en 11 minutos lo que yo en toda mi vida, con un vuelito espacial de estos que hace él? Entonces, Ya. esa es la principal acción, es moverse, organizarse, militar en colectivos
para cambiar en el día a día desde la acción colectiva, no desde la individual. Pues que esto es, o sea, me encanta escucharte porque a veces es verdad que hemos tenido debates, Teare y yo, de cómo afectaría esa posible transición, ¿no? Pensándolo desde la reducción, ¿no?, de todo lo que consumimos y de nuestras formas de vida a colectivos, grupos de personas que están en una posición muy vulnerable, ¿no? Y cuya quitarse más de lo que casi no tienen, ¿no? Es muy fácil si nos lo piden a un grupo muy concreto de personas, pero que luego eso llevarlo a la práctica es súper violento, puede ser como súper violento, ¿no? Entonces, me fascina, ¿no?, ver un poco como esa reflexión que compartías con nosotras ahora. Y sobre esto, un poco para que pudiéramos seguir un poco como hilando en el tema, ¿por qué van nuestros intereses materiales ligados a esta lucha contra el cambio climático? Entiendo que no solo... ¿Qué ganamos con todo esto? ¿Es luchar contra el cambio climático una manera también de luchar contra el sistema? ¿Cómo lo piensas esto? Sí, o sea, a ver, la clave de todo esto es que, y quizá no se entiende aún del todo lo bien que debería, ¿no? Pero literalmente nos estamos jugando la supervivencia de las estructuras básicas de la sociedad, es decir, las cosechas dependen principalmente del cambio climático, hasta el punto de que, por ejemplo, este año pues ya ha habido un descenso del 50% de la producción de la aceituna, o ha habido zonas de Cataluña, por ejemplo, que han perdido el 70% de la producción de fruta de hueso, tipo melocotón o albaricoque, y va a haber cada vez más fenómenos extremos que van a hacer muy complejo O sea, nosotros hemos tenido la suerte, los últimos 12.000 años, de vivir en un periodo que se llama el Holoceno, que es el clima estable que ha permitido todas las civilizaciones prosperar, y nos lo estamos cargando. Es decir, literalmente hay un punto de no retorno global que está relativamente muy cerca. Es decir, nadie puede saber exactamente qué punto es ese, si es 1,3, si es 1,6, si es 1,8 grados de aumento de temperatura preindustrial, pero ahora mismo estamos ya cerca de 1,2 y ya se están dando fenómenos en los cuales tú no tienes ya ninguna duda al respecto de que, por ejemplo, en Groenlandia ahora mismo ya no nieva en la cumbre. Ahora lo que hace es llover. Eso es un punto de no retorno a partir del cual las dinámicas van a ir haciendo que el deshielo de Groenlandia ocurra, hagamos lo que hagamos. Y además esto tiene una inercia, ¿no? Entonces, luchar contra el cambio climático, organizarse en movimientos como Rebelión o Extinción o Juventud por el Clima o el que sea, ¿no? O incluso en otros movimientos que toquen este tema, aunque no estén exclusivamente centrados en él, yo creo que es imprescindible. Y estamos viendo cómo, por ejemplo, pues hace 3 días detenían a Julia Steinberger, que es una autora del IPCC, como Fernando Valladares, Jorge Richman, Belén Díaz Collante o yo mismo estuvimos en el Congreso de los Diputados echándole remolacha y luego vino ahí la citación de la agencia de la Brigada Antiterrorista al respecto, porque en el fondo va a haber cada vez más gente con estudios, con papers, con titulaciones, las máximas que os podáis imaginar, que se van a arriesgar literalmente a ser detenidas, multadas, encarceladas para lanzar un mensaje. Y es que esto no va de salvar a los osos polares o de salvar a los hijos o a los nietos. No, esto va de la supervivencia de nuestra generación, de la estabilidad climática que ha permitido que nuestra civilización prospere. Y si eso se va al garete, lo van a notar todas las demás luchas. No para bien. Ya. Y bueno, esto que nos has contado de lo que ha ocurrido, que básicamente nos hemos cargado un estado que resultaba armónico para nuestra civilización, ¿ha ocurrido de forma natural? ¿O tenemos pruebas definitivas de que un sistema basado en la desigualdad profunda llamado capitalismo es lo que ha causado este cambio y que por lo tanto sin superarlo y encaminarnos hacia otro alternativo y mejor, no hay manera de parar este cambio tan peligroso para nuestra supervivencia y nuestro bienestar? Sí, siempre ha habido cambios climáticos, ¿no? A mí me gusta poner el ejemplo de los incendios. Antes de que el ser humano existiese, por supuesto que había incendios naturales, pero por supuesto que después de que el ser humano apareciese en la Tierra ha habido incendios naturales y provocados. Y esto pasa un poco lo mismo, es decir, el clima de la Tierra tiene ciclos
que dependen de la cantidad de radiación principalmente que recibe la Tierra, porque hay unos ciclos que hacen que el Sol y la Tierra pues, interaccionen de diferentes maneras, 3 ciclos, de hecho, se llaman ciclos de Milankovitch, y lo que hacían históricamente hasta que el hombre desencadenó todo este cambio es entrar en zonas, digamos, de más o menos radiación, y esto hacía que hubiera glaciaciones y periodos interglaciares. Lo que ocurre es que el ser humano ha desarrollado unos mecanismos de emitir gases de efecto invernadero a la atmósfera muy superiores a los que ninguna otra especie había provocado, y entonces esto hace que no haya ninguna duda al respecto. Cualquiera puede mirar, por ejemplo, si tiene alguna duda, alguien aún, hay una gráfica que para mí es como muy simbólica, que es si buscas correlación Antártida, gases de efecto CO2 y temperatura, te van a salir unas gráficas que relacionan el CO2 y la temperatura de los últimos 800.000 años, que hay datos, y la correlación entre ambas variables es como un reloj suizo, es decir, no admite ninguna duda al respecto de que la emisión de gases de efecto invernadero nuestra es la que ha provocado esto. Y ahí es donde entraría el matiz a lo que comentabas, Tiare, el tema del capitalismo y el antropoceno, ¿no? Es decir, hay una duda, una pelea aún, si quieres, entre la comunidad científica al respecto de si a esto le podemos culpar siempre solamente al capitalismo o también hay algo más, un componente ahí que yo creo que en el fondo son las dos. Es decir, yo creo que indudablemente el capitalismo ha acelerado procesos que venían dándose ya anteriormente y los ha, sobre todo los ha hecho de una manera que benefician a muy poca gente y cada vez dejan fuera de la situación de bienestar a cada vez más países y a más personas. Pero lo que tampoco se puede negar es que, procesos, digamos, de encontrarse en una encrucijada y llegar incluso a un colapso de una civilización han ocurrido antes de que el capitalismo existiese. Ya les pasó a los vikingos, a los mayas, a otras civilizaciones, el encontrarse el Imperio Romano, es el mejor ejemplo, ante una situación en la cual tus recursos disponibles menguan, tu, digamos, situación climática o ecosistémica, porque hay algunas civilizaciones que se han encontrado con procesos similares, te ponen en la decisión de adaptarte o asumir un problema mucho más gordo, que probablemente lo más probable es que no puedas superar. Y esto ya le ha ocurrido a la civilización, pues como digo, ¿no? Al Imperio Romano, a los vikingos, a los mayas, a los de la Isla de Pascua, antes de que el capitalismo existiese. Con lo cual hay una parte que es también de que las especies en general, el ser humano en particular, que tiene mucho más poder, nos cuesta a veces esto de los límites, verlos, adaptarnos a ellos, asumirlos, porque al final es verdad que es muy difícil, ¿no? Ahora mismo se cuantifican con ordenadores, con modelos de dinámica de sistemas, como muy claros dónde están estos límites, pero a un maya o a un vikingo difícilmente le podías pedir que hiciese eso, ¿no? Entonces, es verdad que nuestra civilización capitalista es particularmente estúpida en cuanto a detectar es muy inteligente para detectar los límites, pero particularmente inútil a la hora de afrontarlos y gestionarlos de una manera coherente, ¿no? Y ahí es donde está el reto de nuestra civilización. Llevan hablando de esto 50 años, la comunidad científica, de la mentalidad de especie que se necesita. Bueno, y... O sea, si no te importa, Tiare, me gustaría volver sobre una cosa que habías mencionado antes, Juan, que me parece como importante igual también para contarlo como a nuestras lectoras y amigas en general, que es esta acción que hicisteis en el Congreso, ¿no? Tirando remolacha, y la persecución que hubo a posteriori, ¿no? Como habéis sido también víctimas de la ley Mordaza, cómo se está judicializando todo. Si nos pudieras un poco compartir qué es lo que pasó y cuáles han sido las repercusiones de dicha acción. Sí, además me encanta porque así le damos un poco de voz a todas las compañeras que están. De momento somos 15 personas las que hemos recibido propuesta de sanción, pasamos por comisaría. Bueno, para el que no lo sepa, nosotros fuimos el 6 de abril, el 6 de abril, usamos ese día porque hacía 2 días que se había publicado el informe del IPCC que filtramos a través de Contexto y que tuvo un impacto brutal en medio mundo, que lo publicó The Guardian, el Spiegel alemán y tal, y el 6 de abril hacía 2 días que se había comprobado cómo ese informe, que es el de vanguardia de la comunidad científica, está infiltradísimo también por los lobbies de los combustibles fósiles, y esto es como que cuando sabes, digamos, la gravedad del problema, que es literalmente de vida o muerte para muchísima gente, cada día además va a ser para más gente el cambio climático un problema de vida o muerte. Si encima te das cuenta de que las cumbres del clima, que estamos viendo ahora, que la cumbre del clima, la 27 en Egipto, la va a patrocinar Coca-Cola,
y la 26, que yo estuve en Glasgow ahí cubriéndola para Contexto y para otros medios, la mayor delegación de cualquier país habría sido la delegación de los combustibles fósiles. Es decir, más que ningún otro país, los cabilderos, lobistas del petróleo, del gas y el carbón, y claro, luego nos extrañamos que de ahí no salga nada. Entonces, ante esta situación se está normalizando acciones de desobediencia civil, como la que hicimos en el Congreso, y ya os digo que hay como, ahora mismo a mí me viene a la cabeza 10 movimientos a lo largo de toda Europa, Last Generation, Just Stop Oil, Insulate Grita, Internia Renovación, hay como una caterva de movimientos que están empezando a asumir que igual que a las sufragistas había 1000 mujeres condenadas por desobediencia civil en la cárcel en 1913 en Reino Unido antes de que aprobaran el voto a la mujer, igual que ha habido desobediencia civil para conseguir la jornada laboral de 8 horas, los derechos de los afroamericanos en Estados Unidos, la lucha contra el apartheid, siempre ha habido una línea de desobediencia civil que asume que hay que mandar un mensaje traspasando una ley, pero haciendo un poco homenaje a una frase de Vandana Shiva, es aquello de tú no estás desobedeciendo a una ley, estás obedeciendo a una ley superior. Y la ley superior en este caso es que la vida está en peligro. Entonces, ahí, pues como digo, gente de muchísimo prestigio, Fernando Valladares, que es premio en defensa del medio ambiente, Jaume Primer, Jorge Richman, filósofo y poeta y matemático, y mucha otra gente fuimos allí con la intención de hacer algo que no tiene ningún daño, que es echarle agua tintada de rojo, biodegradable, para mandar un mensaje. Y es que, en el fondo, lo que estábamos diciendo es las acciones que no se tomen hoy, la inacción de hoy, son la sangre del mañana. Es decir, están manchadas de sangre que con la situación que tenemos ya de emergencia, la ley que se ha hecho de cambio climático es totalmente insuficiente, ¿no? Entonces, fue un primer acto, digamos, de rebelión científica. Va a haber muchos más. De hecho, ahora en apenas unos 15 días va a haber, quizá menos, en menos de 15 días vas a tener noticias seguro de rebelión científica en Alemania. Y ya se está organizando ahí una coalición europea de movimientos con la misma idea. Y la idea es esa, la idea es ir lanzando cada vez más mensajes a una sociedad que no recibe los mensajes adecuados en esta problemática por los medios de comunicación que tienen manipulados, ¿no? Que precisamente es obvio que estén manipulados por los mismos intereses que bloquean este conocimiento de vanguardia en las cumbres del clima o que en el fondo son las compañías más perjudicadas, que saldrían más perjudicadas si se tomasen acciones al respecto, ¿no? Pues petroleras y... Entonces, ¿en qué situación está la cosa? Pues ahí es donde viene lo bueno de toda esta historia. Somos 15 personas las que tenemos ya propuesta de sanción. ¿Sabéis qué multa nos va a caer de momento a la mayoría de las personas que estamos encausadas? 100 euros. 100 euros. Es decir, en un principio se montó un pollo tremendo con que la brigada antiterrorista, con que nos acusaban de delito de daños contra las instituciones del Estado y no sé cuántos cargos más, cada uno más grande que el anterior. Pero yo creo que con el ruido que hicimos y con las personas que están comprometidas con este movimiento, se han dado cuenta de que si nos ponen en la tesitura de convertirnos en mártires, y además la realidad nos va a ir dando la razón, porque hubo algo súper chistoso y es que nos detuvieron en medio de la ola de calor histórica esta que hubo en julio, creo que fue en Madrid, que yo estaba casualmente en Madrid, fuimos a comisaría y hacía 43 grados. En la comisaría los pobres policías no tenían ni aire acondicionado y nos miraban como diciendo... Pues igual tenéis razón, ¿no? Es decir, igual estamos yendo muy lentos con esta situación. Y yo creo que cada vez va a haber más gente que va a entender nuestras acciones como imprescindibles. No tienen por qué sumarse a la primera línea de la desobediencia civil si no lo ven, si no entienden, digamos, que es su momento para hacerlo. Pero creo que cada vez va a haber más gente que nos va a apoyar y por eso la represión que nos puedan hacer va a tener que ir con mucho cuidado, porque si nos ponen muchas multas y nos convierten en mártires, pues obviamente nos van a dar más razones para tener más apoyo incluso. ¿Y no crees también que estas multas no dejan de ser una manera también de criminalizar la protesta? Y ya no solamente por el trabajo que estáis realizando vosotros y vosotras, sino también el resto de movimientos que también quieran salir a la calle a denunciar las injusticias del mundo, ¿no? O sea, ya no te acusan de terrorista, ¿no? Por ir diciendo la verdad en la calle y eso es terriblemente peligroso, ¿no? O sea, ¿qué dice eso de nuestra democracia? Totalmente. La ley Mordaza se puso precisamente con ese nombre para
para silenciar a protestas que estaban, ¿no?, cada vez teniendo más importancia y había que acallarlas. Y entonces se inventaron esta ley que el PSOE se comprometió a derogar, pero parece ser que no les viene bien de momento. De momento no, ya veremos más adelante a ver los juegos políticos que hay alrededor, a ver si se logra reformar. Yo otra cosa, y ya me callo, os lo prometo, me callo. Escribiste un artículo para CTXT sobre esta pista de esquí que se va a abrir en Arabia Saudí, que es como muy, muy loco todo, ¿no? Y de repente tuve como la sensación, no sé si has visto la película de No mires arriba, ¿no? De estar en esa tesitura, en esta desesperación por no saber qué es lo que va a pasar y todos los números son malos y parece que no tenemos tiempo, ¿no? Y de repente hay como una especie de performance y de opio y se están montando pistas de esquí en sitios donde no debería haber nieve. No sé, ¿cómo lo sientes? ¿Cómo nos podrías, no sé, contar qué es lo que te empujó a escribir este artículo? Sí, en el artículo este, que acaba de salir hace muy poco, mezclo dos cosas. Y es el tema de la pista de esquí, que además me ha hecho gracia porque, claro, de No mires arriba, fui yo el que hizo también la crítica de la peli en contexto. Y sí, me parece un peliculón porque, bueno, te puede gustar más o menos el cómo está hecha, pero el mensaje, digamos, ¿no?, subliminal que esconde es fantástico. Me parece una metáfora súper bien hilada y bien contada, ¿no? Pues ese meteorito que ficticiamente viene a la Tierra y que en realidad es una metáfora que representa el cambio climático, ¿no? De hecho, el director de esta película, Adam McKay, es también uno de los apoyos financiadores de este movimiento que se llama Just Stop Oil, que lo que pretende es que no haya nuevas inversiones en la búsqueda de nuevos yacimientos o explotación de carbón, petróleo y gas. O sea, es gente comprometida la que se ha mojado en estas cuestiones. Y lo de la pista de esquí es otro ejemplo más ¿no? Es una pista de esquí que en el fondo tampoco es tan raro, ¿no? Es decir, quieren montar una pista de esquí en Arabia Saudí, pues vale, pues ¿por qué es tan raro? Bueno, porque realmente energéticamente además tiene un coste tremendo, quieren hacer un lago artificial aprovechando una infraestructura, con lo cual hay que luego subir el agua, una rampa tremenda que tiene un coste energético, luego además tienes que convertir el agua en nieve. O sea, realmente es todo como de ciencia ficción distópica, porque ante la situación climática que tenemos, que este tipo de proyectos salgan adelante y encima reciban el galardón de ser el Juegos Olímpicos de Invierno asiáticos, no tiene ningún sentido, salvo que pensemos que es que no hay nadie al volante. Es que la clave de todo esto es entender que el capitalismo, como funciona, como, ¿no?, la mano invisible, el sujeto automático, lo que hacen es que hay mucha gente mal informada y engañada y manipulada pensando que esto es la Agenda 2030 o el Grupo Bilderberg o el no sé qué de Davos, y en realidad, por supuesto, que existen grupos de intereses, pero es peor, porque el pensar que hay alguien al volante como que te permite la sensación de calma, de, entre comillas, decir, bueno, cuando los quitemos del poder ya estará todo hecho. Y no, es peor, el capitalismo coge una inercia que hace que proyectos como este no necesiten una conspiración para salir. Simplemente es la lógica del interés a corto plazo y nada más. Y entonces, claro, si seguimos con esta inercia de buscar el beneficio a corto plazo, lo que nos vamos a encontrar es a medio y largo plazo con una auténtica catástrofe, porque al final, aparte del cambio climático, que me parece una problemática como no hay otra, es que está la crisis energética como mínimo casi al mismo nivel. Y ante estas dos situaciones, el capitalismo lo único que va a hacer es preocuparse del beneficio a corto plazo de 4 gatos, mientras el resto de la sociedad o nos organizamos o empezaremos cada vez a pasarlas peor. Entonces, yo por eso no voy a dejar dentro de mis posibilidades, hacer todo el ruido que pueda y organizarme con la gente que pueda también, porque es difícil a veces, ¿no? Lo de militar y organizarse es todavía para otra charla, lo costoso que es. Pero hay que intentarlo. Pues sí, y a ver, hablando de Don't Look Up, yo te quería preguntar, Bernie Sanders, que bueno, hay personas involucradas en la película que también están involucradas en su campaña. Él fue un líder que básicamente puso mucho el foco en el trabajo, ¿no? En el mundo del trabajo y en la relación entre también trabajadores y clase capitalista. Y bueno, el pensamiento es el siguiente.
cómo, o sea, por qué es tan importante que los trabajadores ganen poder tanto a nivel de, digamos, cooperativismo como a nivel de una nacionalización que incluya mayor poder para los trabajadores que desarrollen esos servicios, aunque sean servicios públicos. ¿Por qué es tan importante, digamos, esta cuestión? Incluso con respecto a la emergencia climática, o sea, ¿cómo van ligadas? Sí, bueno, viene muy bien cualquier refuerzo a la clase trabajadora, al poder de negociación poder sindical, por supuesto, suma y desde luego hay algunos sectores, concretamente el tema energético es particularmente sangrante. Si no se nacionalizan las grandes compañías energéticas, va a ser prácticamente imposible gestionar esto lo rápido y lo efectivo que habría que hacerlo, ¿no? Porque al final es muy grande la transformación que hay que hacer y los estudios más optimistas yo creo que son como, literalmente yo los veo pensamiento mágico, y los que considero más realistas hablan de que con la situación que tenemos, transición energética, si quisiéramos dejar de emitir combustibles fósiles como para no cagarla del todo en el tema climático, quizá tendríamos alrededor del 50% de la energía disponible de la que tenemos ahora. Esto es lo que hay que asumir. Es decir, va a haber que reducir mucho el consumo. Entonces, si se reparte bien desde un poder de negociación salarial superior. Yo hay una propuesta en concreto que en el tema laboral creo que es crucial, que es el tema de la reducción de la jornada laboral sin reducción de salario. Es decir, que tú pases a trabajar 4 días, 32 horas, es casi una obviedad. Ahí es donde una de las obviedades donde vemos la estafa que nos hemos tragado estos últimos 100 años, porque estamos trabajando las mismas horas que en 1920, 1930, cuando Keynes, que no es que sea precisamente un revolucionario, ya dejó escrito que él pensaba que para 2030 íbamos a estar trabajando 15 horas semanales con el aumento de la productividad. Bueno, ¿quién se ha llevado los beneficios de ese aumento de la productividad? Pues obviamente las clases privilegiadas capitalistas que, pues bueno, les conviene que el poder negociación de la clase laboral, de la clase obrera, sea menor, ¿no? Por eso todo lo que sea aumentar en esa línea es bueno, pero sobre todo lo de la reducción de la jornada laboral también tendría o sea, al mismo tiempo que reduces la jornada laboral, reduces, obviamente, acabarás reduciendo la producción y el consumo y lo haces sin reducir el salario, con lo cual es una medida muy rápida de, digamos, reducir esta desigualdad económica que es crucial que se reduzca y rápido. Claro. Y bueno, dentro de España, digamos, ¿qué ejemplos tenemos de sistemas coherentes con el buen mantenimiento del clima? Y bueno, ¿ayudaría esos ejemplos de iniciativas prometedoras, ayudaría a centralizarlo? Bueno, hay comunidades energéticas, hay cooperativas como Soma Energía o Yener o muchas otras, ¿no? Isla Bonita en La Palma, que hace poco estuve yo allí en un congreso muy interesante. O sea, siempre hay iniciativas. El problema que tenemos que entender en esta situación es que este tipo de iniciativas suman un montón y son ejemplos que luego hay que intentar replicar, pero no van a llegar a atajar la problemática, porque la problemática es muchísimo más grande y desborda la iniciativa individual y colectiva a pequeña escala. Necesitamos una auténtica revolución en muy poco tiempo. Quizá pues yo pondría 7, 8 años, ¿no? Como margen absoluto, como máximo, ¿no? Para hacer un cambio muy, muy bestia en la transformación, en lo que hablábamos antes un poco, ¿no? En quién ostenta el poder, el control de las empresas estratégicas. Los medios de comunicación me parecen otro sector absolutamente estratégico que se tendría que intentar, como mínimo, depurar un poquito el olor a cloaca y tantas otras cosas más, ¿no? Y entonces, pues bueno, a partir de ahí, pues por supuesto que hay proyectos interesantes que quizá vale la pena recalcar. Por supuesto, todo lo que tenga que ver con grupos de consumo, con asociaciones, digamos, pues de producción y consumo local. Creo que esto es fundamental también porque en el fondo la crisis alimentaria aquí aún no nos va a afectar tanto, pero con todas las derivadas que tiene la crisis energética, la guerra de Ucrania, ya se está empezando a ver el aumento de la cesta de la compra y además el tema de la crisis energética va a hacer como cada vez más difícil
este sistema petrodependiente alimentario que tenemos, y ahí es crucial que se desarrollen proyectos de soberanía alimentaria, soberanía energética, de soberanía alimentaria. Y luego hay una historia que quizá también está bien recordar, porque se habla muy poco de ella y se habla muy poco de ella por algo, ¿no? Es decir, hace muy poco, hace unos meses, hubo una asamblea ciudadana en el Estado español que el gobierno, pues bueno, patrocinó y financió, no sé si alrededor de 1 millón de euros como mínimo ha debido costar todo el proceso, que son 100 personas elegidas por sorteo, que vienen expertos y expertas, les asesoran con información del más alto nivel, tema climático y energético, para que propongan cosas y luego el Congreso las tiene que aprobar o no aprobar, ¿no? Bueno, pues hay una cosa que es verdad que se tiene que, yo creo que se tendría que decir todos los días, ¿no? Y es que ha demostrado con este proceso que la ciudadanía es muchísimo más rápida y muchísimo más efectiva que ningún partido político. Que no es casualidad que 100 personas elegidas por sorteo, con los datos delante, hablen de hacer pedagogía del decrecimiento. Es decir, esta iniciativa que empezó en Francia, lo de las asambleas ciudadanas, pero que se ha hecho ya en varios países, en España se ha hecho regular tirando a mal, y aún así todo el proceso demuestra que la inteligencia colectiva es muchísimo más rápida que en los partidos políticos y que nos vamos a tener que apoyar en ella. Y por eso también, pues oye, a hablar de que se están haciendo ahora también asambleas regionales en Cataluña, en Baleares, en otras comunidades autónomas que van a venir muy bien también para hacer algo que hay que hacer, y es la transición energética. Es un laberinto muy complicado en el que no está demasiado claro en algunos puntos cuál es la mejor opción, y viene muy bien tener este tipo de debates con cada vez más personas porque te dan, bueno, hacen que la transición energética sea algo que se pueda controlar mucho más desde el territorio, que son los que mejor conocen pues qué zonas de su territorio habría que poner un macroparque y qué zonas no, porque si no lo que está pasando es que los fondos de inversión, Amancio Ortega y compañía, invierten una burrada de dinero y dirigen un poco volvemos a lo de antes, al interés del beneficio a corto plazo, ¿no? Entonces, si conseguimos democratizar lo máximo posible, lo más rápido posible, la toma de decisiones y como mínimo el proceso de deliberación para que la ciudadanía pueda aportar al debate político, esto es más efectivo que ninguna otra historia. Es decir, más efectivo que ninguna cooperativa, más efectivo que ninguna gestión, digamos, local o individual que se pueda hacer. Muy bien, o sea que es muy importante democratizar, y vaya, que me ha parecido que también es bastante importante quién esté en el gobierno, teniendo en cuenta los tiempos que nos acabas de exponer, pero obviamente también cuánto participe la ciudadanía en relación a ese potencial gobierno. Y bueno, Juan, aquí tenemos que terminar. Muchísimas gracias. Mil Porque la verdad gracias. es que nos has contestado a muchísimas dudas, muchísimas ideas que teníamos. Y bueno, me siento, como siempre es estresante, pero un poquito más esperanzada. Y bueno, espero que quien nos vea también. Gracias Muchas a vosotras gracias. y espero lo mismo, que esto inspire a alguien. Seguro que sí. Muchas gracias, ¿eh? Pues Nada, un bueno, placer. gracias a todas por vernos y volveremos pronto porque tenemos que seguir hablando de este tema, entre otros. Y bueno, aquí estaremos en contexto. Un besito. Chao, un beso.